Muy bien, y bienvenidos a todos. Esta es la casa de todos, porque la casa de Dios es la casa de todos. Dios no excluye a nadie, todos son bienvenidos. Gloria al Señor. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Publicanos, pecadores, prostitutas, borrachos, todos son bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cierto o no? Porque Jesús se reunía con ellos. En las casas hacían banquete, invitaban publicanos, pecadores, prostitutas. Allí se sentaban juntamente con Jesús en la mesa a celebrar un banquete, una fiesta. Y evidentemente Jesús no es que excusaba ni mucho menos el pecado, ¿no? Evidentemente luego iba a exponer y a sacar a la luz todo aquello que no estaba bien en la vida de las personas. Pero Jesús los recibía a todos. Y esta tiene que ser una casa de misericordia. Una casa que recibe, que no excluye a nadie, que abre sus puertas para que todo el mundo pueda venir y tener un buen encuentro con Dios y poder recibir el perdón de sus pecados y poder recibir vida nueva. Aleluya, gloria al Señor. Muy bien, yo quiero hablarles de un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, empezando la lectura en el versículo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 9. En el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5 al 7, encontramos el famoso sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo nos narran las palabras y las enseñanzas de Jesús tocante al reino. Pero luego capítulo 8 y capítulo 9 en particular nos narra el evangelista Mateo las obras y los hechos portentosos del Señor Jesús. Capítulo 5, 6 y 7, las palabras, las enseñanzas de Jesús tocante al reino. Capítulo 8, capítulo 9, el poder de Jesús, los hechos portentosos de Jesús para sanar a los enfermos, para llamar a los pecadores y convertirlos en discípulos suyos. Siempre en Jesús encontramos estas dos cosas, sus palabras, sus enseñanzas, pero también por otro lado encontramos el poder de Jesús en la vida de las personas para transformarlas, para cambiarlas y para sanarlas. Y en este capítulo 9 encontramos el poder de Jesús para llamar a los pecadores y convertirlos en sus seguidores, convertirlos en discípulos suyos. Gloria al Señor. Vamos a hacer una breve oración, porque dependemos del Señor en todo lo que hacemos. Así que vamos a orar, y orar no es otra cosa que hablar con Dios y decirle: Señor, te necesitamos. Señor, abrimos tu palabra, pero queremos sobre todo abrir el corazón y pedirte que en esta mañana bendigas tu palabra en nuestra vida. Háblanos por medio de ella, edifícanos, exhórtanos y consuélanos por medio del ministerio de tu palabra. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, dice: pasando Jesús de allí. Probablemente Jesús venía de sanar al paralítico, que son los versículos que preceden a este versículo 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Imagínate esa escena por un momento. ¿Dónde está Jesús? En la casa de Mateo. Un publicano, un recaudador de impuestos, un trabajador del Imperio Romano, un ladrón. A esa casa fue invitado Jesús, y dice el Evangelio de Lucas, el pasaje paralelo, que Mateo hizo un gran banquete. Y en la cultura oriental, cuando se dice un gran banquete, ahí lo que menos va a faltar es comida. Un gran banquete. Imagínate la escena por un momento. Porque dice que allí habían publicanos,
Había pecadores, gente de mala fama. Todos allí sentados juntamente con Jesús en la mesa. Gloria al Señor. Dios no hace acepción de personas. Él los recibe a todos. Luego, evidentemente, va a exponer la luz y la verdad para que sus vidas puedan cambiar. Pero imagínate la escena, esto para los líderes religiosos del momento, esto era algo que les estaba haciendo temblar todos los cimientos que tenían. Pero vamos a seguir, solamente para que te sitúes en la escena por un momento, Casa de Mateo, casa de un publicano, de un trabajador de la hacienda pública. Y desgraciadamente, ¿verdad?, los trabajadores de la hacienda pública siempre le hemos puesto un estigma, ¿verdad? Como parecen que son malas personas, porque son recaudadores de impuestos y siempre estamos, ¿verdad?, que Hacienda se lleva aquí, que Hacienda se lleva para allá. Y aquí tenemos a este hombre invitando a todos estos personajes. Y dice el versículo 11 que cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuántos enfermos hay esta mañana en este lugar? Yo estoy enfermo. Quizá a lo mejor físicamente no estoy enfermo, pero puedo tener una enfermedad en mi alma. Puedo tener una enfermedad en mi corazón que me está atribulando, que me está oprimiendo y que me está deprimiendo. Puedo estar enfermo. Y esto es un hospital. La casa del Señor es un hospital donde venimos heridos, donde venimos golpeados, pero hay un médico divino, hay un médico que quiere sanar nuestras heridas, poner vino, poner aceite y sanar todos nuestros pecados y todas nuestras heridas. Enfermos, todos aquí en esta mañana, de alguna forma, de alguna manera, estamos enfermos. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. De alguna forma, de alguna manera, todos en esta mañana estamos con una necesidad. Pero qué bueno que tenemos esta mañana aquí a un médico divino, que puede sanar todas nuestras heridas, que puede restaurar nuestra alma, que puede sacarnos incluso de ese pozo cenagoso en el que hemos caído. El Señor tiene el poder esta mañana de extender su mano y sacarnos de ese lugar. Gloria al Señor. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esto es, evidentemente, Jesús está usando una parábola para darle una respuesta a estos fariseos. Cuando tú te encuentras enfermo físicamente, ¿qué haces? Vas al médico, ¿no? Vas al médico porque estás enfermo y vas a un profesional para que pueda mirarte y pueda detectar la enfermedad que tienes y pueda darte una solución para esa enfermedad. Pues de igual forma, cuando venimos delante del Señor, pues qué bien que podemos venir a un maestro, a un Señor, a un Salvador, a un médico. Porque mira, déjame decirte que hasta que no estemos con el Señor en gloria, vamos a seguir teniendo enfermedades. Vamos a tener que seguir padeciendo dolor en nuestra alma y en nuestro corazón. Vamos a tener que seguir sufriendo y siendo defraudados por personas en las que hemos puesto toda nuestra confianza. Y eso produce daño y dolor en nuestro corazón. Hasta que no estemos con el Señor, estamos hoy, iglesia, somos pecadores redimidos en un proceso de transformación hasta que el Señor nos llame a su gloria. No podemos olvidar esto nunca, que soy un pecador, redimido por la sangre de Jesús, pero en un proceso diario de transformación en mi interior hasta que me encuentre en gloria con mi bendito Salvador. No olvidemos esto nunca. Necesidad. Los enfermos tienen necesidad y nosotros como hijos de Dios también tenemos necesidades. Pero sabemos dónde acudir, sabemos dónde ir, al médico divino, al médico de nuestra alma. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida.
Él es el que te corona de favores y de misericordia, de tal forma que te puedas rejuvenecer como las águilas. No olvides, iglesia, ninguno de sus beneficios, porque el Señor es el que sana nuestras dolencias, las dolencias del alma, porque hay también dolor en el alma y en el corazón. Y qué mejor que el médico divino, que puede entrar a esos lugares y traer una completa transformación. Bendito sea su nombre. Estamos en el hospital de Dios y tenemos un médico divino que sana nuestro cuerpo, sana nuestra alma, sana todo nuestro espíritu. Gloria a su nombre. Versículo 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 13. Id pues y aprended. Quizás a lo mejor, en este caso los fariseos, no habían aprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No lo habían aprendido y por eso, porque no habían aprendido esto, no podían entender y comprender la misión de Jesús, que había venido a llamar a los enfermos. Hasta que ellos no entendieran y comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no iban a entender el propósito y la misión de Jesús. En el momento que ellos entendieran eso, entonces podían comprender ahora la misión de Jesús. Y esta es la meditación, la palabra que quiero dejaros. Misericordia quiero y no sacrificio. Id pues y aprended. Porque ¿cómo se aprende? Haciendo. Por eso el Señor le dice: id y aprended. Porque haciendo estas cosas lo vais a aprender y vais a comprender y entender cuál es mi misión. Id pues y aprended. Misericordia quiero y no sacrificio. El Señor está citando ¿a quién? ¿Esta cita de dónde es? ¿Del Antiguo Testamento? ¿Profeta? Oseas, muy bien. El Señor está citando al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde Dios está reprendiendo a Israel y lo está llamando al arrepentimiento. Le dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esto es lo que le faltaba a los fariseos en este momento: conocimiento de Dios, de entender la misión de Jesús y misericordia. Le faltaba, no la tenían. Esta cita del profeta Oseas, Jesús tiene el propósito de llevar convicción a los fariseos del hecho de que Dios no se complace simplemente en meros sacrificios, es decir, un servicio ritual, una vida que pretenda ser adoración. Dios está mucho más interesado en cómo tratamos a los demás que en el número de ceremonias religiosas en las que participamos. ¿Cómo tratamos nosotros a los demás? ¿Dios no quiere sacrificios? ¿Quién instituyó todo el sistema sacrificial? ¿Quién lo instituyó? Fue Dios, ¿no? Fue Dios el que instituyó toda esta ceremonia religiosa de sacrificios y de ofrendas. Y sin embargo, aquí ahora Jesús está diciendo y citando una palabra del profeta Oseas diciendo: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Hay contradicción ahí? No, no hay contradicción. Lo que pasa que el Señor está reprendiendo a través del profeta Oseas al pueblo de Israel y llamándolo al arrepentimiento, porque habían sustituido
las ceremonias, los sacrificios y las ofrendas y habían olvidado la justicia, la bondad y la misericordia en su trato con los demás. Por tanto, el Señor está diciendo, no quiero vuestros sacrificios, no quiero vuestras ofrendas, porque si esos sacrificios y ofrendas que me estáis presentando no modifican vuestra actitud y vuestra conducta con los demás, no sirve para nada. Y eso es lo que el Señor les está, aquí en este pasaje de Mateo, el Señor está confrontando a los fariseos con este pasaje del profeta Oseas, que ellos conocían bastante bien. Y todo el contexto del capítulo 6 es un llamado al arrepentimiento a la nación de Israel, a que dejen a un lado todo ese sistema de sacrificios, de ofrendas, de ceremonias, de rituales, y el Señor dice que fluya la justicia, que fluya la bondad, que fluya la misericordia. Por eso el Señor dice, cuando estés orando o cuando traigas tu ofrenda al altar, si te acuerdas que, ¿qué? Si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, deja el sacrificio. Eso no es importante, lo importante es tu corazón, tu trato con el prójimo, tu trato con los demás. Eso realmente es importante. Por tanto, cuando traigas tu ofrenda, cuando traigas tu sacrificio y ahí te acuerdas, ¿qué dice? Deja la ofrenda, deja la ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Arregla con tu hermano esa situación, con tu prójimo. ¿Y luego qué? Luego ven y trae tu ofrenda. Ahora sí la voy a recibir. ¿Por qué? Porque esa ofrenda ha modificado la conducta con tu prójimo. Ahora sí es aceptable. Que Dios nos ayude a no caer en todo ese sistema religioso que podemos caer por la rutina, en un sistema religioso rígido y volvernos en los fariseos del siglo XXI. Los fariseos, para los fariseos, solamente habían dos clases de personas en el mundo. Ellos y los pecadores. No habían más. Ya está. Dos clases de grupos, dos clases de personas. Ellos y los pecadores. ¿Será que nosotros podamos caer en ese error? Y pensar que somos nosotros y los pecadores. Nosotros y ellos. No, ellos están enfermos igual que nosotros. La única diferencia es que nosotros hemos encontrado al médico divino. Pero ellos están enfermos igual que nosotros. Y tienen la misma necesidad del médico como la que tenemos nosotros. Sencillamente eso. Y por eso el Señor, para ilustrarles esta verdad, les habla de este llamamiento de Mateo. Cómo Dios aplica misericordia al pecador arrepentido. Cómo Dios aplica su perdón a aquel que con un corazón sincero viene a Él arrepentido. Y por eso, como hemos leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, dice que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo. Qué interesante, ¿verdad?, esta frase. ¿Qué vio Jesús? Dice, a un hombre llamado Mateo. ¿Qué veía la gente cuando veían a Mateo? Seguramente muy diferente a lo que vio Jesús. Seguramente que la gente veía ¿qué? A un corrupto. Veía a un engañador, a un traicionador, porque él era judío, pero trabajaba para el Imperio Romano, recaudador de impuestos. Entonces la gente, cuando escuchaba la palabra Mateo, ¿qué veían? Pues todas estas cosas. Sin embargo, Jesús dice que vio a un hombre llamado Mateo. Vio a un hombre necesitado. Vio a un hombre con necesidad de médico, como luego más adelante él cita a los fariseos. Ve a un hombre con una terrible enfermedad llamada pecado. Ve a un hombre con mucha necesidad. ¿Qué vemos nosotros cuando estamos en la calle? Cuando estamos paseando, cuando estamos... ¿Qué vemos? ¿Vemos gente necesitada? ¿O vemos gente corrupta? ¿Gente que no hace el bien? ¿Gente que no aplica la ley? ¿Gente que no aplica justicia? ¿Qué vemos nosotros? Qué bien que esta semana pasada que estuvimos con todas estas actividades sociales
y pudimos meternos un poquito y conocer un poco más, ¿verdad? Todo este mundo de necesidad, de ver la necesidad del ser humano, porque hay mucha necesidad. ¿Qué veíamos nosotros? ¿Gente sencillamente con necesidades físicas? Evidentemente que sí, había mucha necesidad física, pero evidentemente había mucha necesidad espiritual. Había mucha necesidad emocional en la vida de esas personas. Y tenemos que verlas de esa forma. Que Dios nos ayude en este tejido social tan enfermo que hay. Porque no deja de estar nuestra sociedad enferma. Y la enfermedad, la terrible enfermedad, el pecado que habita en el corazón del hombre. Que Dios nos ayude a ver como Él ve. Porque Él vio a Mateo, vio a un hombre con necesidad. ¿Un hombre corrupto? Sí, también. No es que Jesús estaba excusando lo que estaba haciendo, ni mucho menos. No. Seguramente Jesús luego iba a exponer la luz de la verdad para que Él pudiera arrepentirse de todo eso que había hecho. Pero lo primero que ve Jesús es la necesidad de una persona enferma que necesita al Salvador. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo gente que viene a robarnos el trabajo, gente que viene a tomar, gente que Dios nos ayude a tener ojos de misericordia y poder ver la gente que está a nuestro alrededor. Son personas necesitadas de Dios, son personas enfermas que necesitan al Señor, como nosotros le necesitamos todavía. Así que Dios nos ayude. Así que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, recaudador de la hacienda pública, ¿y qué le dijo? Sígueme. Y dice que al instante, dejándolo todo, le siguió. Evidentemente entendemos que Mateo ya había escuchado. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí hay un llamado a ser su discípulo, un llamado a seguirle. Y cuando él escucha el llamado de Dios, inmediatamente lo deja todo para seguirle a Él. Dejarlo todo, ¿parece una pérdida o no? Aparentemente parece que sí, ¿no? Está dejando un buen puesto. Dejándolo todo, está dejándolo todo para ganarlo todo. Porque podríamos decir, bueno, dejar, pero está dejándolo todo para ganarlo todo, para ganar a Jesús, para ganar la vida. Y él, hay una respuesta inmediata de seguirle. Y qué bueno que hay en nuestros puestos de trabajo, también el Señor nos puede llamar. A veces quizás para dejar el trabajo y dedicarnos completamente a la obra, pero a veces también para dejarnos en ese puesto de trabajo para seguir siendo luz y bendición. En este caso seguramente ya Mateo había escuchado del Señor. Ya Dios había trabajado en su corazón. Y aquí viene el llamado para ser su discípulo. Un llamado para seguirle a Él. Y dice que dejándolo todo, le siguió. ¿Y qué hizo después del llamado? Porque fíjate que en un solo versículo él está haciendo un breve relato de su conversión. Si tú pudieras hacer un resumen de tu conversión en solamente un versículo. En un solo versículo él dice, estaba yo trabajando en la hacienda pública y un día Jesús pasó por allí, me vio, me llamó, lo dejé todo y lo seguí. En un solo versículo está relatando su conversión. Si nosotros pudiéramos en un solo versículo, a veces, ¿verdad?, nos dan la oportunidad de relatar nuestro testimonio y estamos aquí dando vueltas y vueltas y horas. Un solo versículo. Pero la experiencia de Mateo es la experiencia de cada uno de nosotros. Jesús nos vio con necesidad y nos llamó y nos salvó. ¿Qué hay después de la salvación? ¿Qué hace Mateo? Una fiesta. Porque dice que preparó un gran banquete en el Evangelio de Lucas. Hermanos, no solamente hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta. En el cielo, evidentemente, ese día hubo gozo y alegría por un pecador que se arrepiente. En la tierra también se celebra fiesta. Y él quería celebrar ese llamado para seguir a Jesús. Hizo un gran banquete en su casa.
Y cuando se dice que hay gran alegría por un pecador que se arrepiente, yo creo que en el cielo hay más alegría por el Salvador tan grande que tenemos. También por el pecador, pero sobre todo por el Salvador que tenemos. Por eso hay alegría. No nos olvidemos, por el pecador, pero también alegría por el Salvador que tenemos, que nos ha salvado. Y hacemos fiesta. Y allí hace Mateo un gran banquete en su casa. ¿Quiénes son los invitados? Porque si hay una fiesta, tiene que haber invitados. ¿Y quiénes son los que vienen a la fiesta? Los pecadores, los publicanos, la gente de mala fama. Imagínate, ¿no? Dice de tal palo, tal astilla, ¿no? Entonces, Mateo, ¿qué amigos tendría Mateo? Del gremio, ¿no? Seguramente habría mucha gente del gremio que les llamaría y le diría, ven que voy a celebrar una fiesta en mi casa. Y tengo un invitado muy especial. Y quiero que vengáis y lo conozcáis. Lo que ha hecho en mi vida. Así que él prepara su casa, prepara un banquete y allí aparecen gente de mala fama. Gente como tú y como yo, antes de conocer a Cristo. Gente necesitada. Y ahí está Jesús, sentado en la mesa. No es que Jesús está lejos, no, está cerca de ellos. Comiendo en la misma mesa. Y me recuerda esto cuando Jesús instituye la cena del Señor, ¿recuerdan? Está comiendo con sus discípulos. ¿Quién había sentado con Jesús en la mesa? Judas, que lo traicionó. Pedro, que lo negó. Los otros discípulos, que huyeron todos en la hora de la prueba. Pero Jesús estaba comiendo con ellos ahí, ¿o no? Y hoy a veces, ¿verdad?, le damos toda una liturgia a ese sacramento. Evidentemente, claro que tiene su momento, tiene su seriedad, pero si entendemos que Jesús, cuando celebra su primera cena, está rodeado de gente pecadora, gente que le va a traicionar. Sin embargo, Él está compartiendo ese día el pan y el vino con ellos, dándole seguramente la oportunidad de poder cambiar todos esos pensamientos que tenían en su corazón. Quizás a lo mejor estaba dando esa oportunidad, pero Él no dijo, no, Él celebra. Y hermanos, cuando nosotros aquí celebramos la mesa del Señor, no nos acercamos aquí nosotros como siendo los buenos de la película, no, nos acercamos gente pecadora, pero Jesús nos recibe en su mesa y dice, come conmigo. Aunque vengas lleno de pecado, aunque vengas lleno de maldad, ven, cena conmigo. Yo voy a arreglar eso, yo voy a exponer, voy a sacar a luz todo aquello que no conviene en tu vida. Y voy a darte la oportunidad de poder cambiar y ser transformado. Pero Jesús recibe a la gente y le da la oportunidad de poder comer con Él. En esa intimidad, Jesús seguramente allí está exponiendo el reino de Dios, está exponiendo la verdad de Dios. Pero yo estoy convencido de que todos aquellos que allí se acercaron, publicanos, pecadores, gente de mala fama, ¿se acercaban para qué? Para oírle. Lucas capítulo 15. Es importante que entendamos esto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Veis el paralelismo que tiene estos dos versículos con lo que estamos leyendo? Si lo trasladamos, ¿verdad?, al siglo XXI, imagínate yo, el pastor de la iglesia, una fiesta, y voy por la barriada invitando a toda la gente de mala fama y voy a sentarme con ellos a comer. Los fariseos, recibe a los pecadores y con ellos come. De eso a Jesús le llamaban comilón. Sí, dice también que le acusaban de ser un comilón. Bueno, si le invitaban a la fiesta, ¿verdad?, pues allí la fiesta pues había que comer, hay que comer. Pero no solamente iba para comer. Los pecadores y publicanos que se acercaban a Jesús se acercaban para oírle. Muy diferente a la actitud de los fariseos que se acercaban a Jesús no para oírle, sino para criticarle. ¿Ves la diferencia? Una cosa es estar cerca de la gente, otra diferente estar por encima de la gente. Y esta es la actitud de los fariseos. Están por encima de la gente. Sin embargo, Jesús está cerca de la gente. Con ellos. Es que Jesús, te vas a contaminar. No.
El comer con gente pecadora no contamina. Lo que contamina son los pensamientos que nacen del corazón y la actitud del corazón de verte por encima de la gente, viéndote a ti como un separatista, un santo, que es como se veían los fariseos. La palabra fariseo significa separatista. Ellos y nosotros. Qué diferente a la actitud de Jesús, sentándose a la mesa con ellos, recibiéndolos, y ellos se acercaban con la actitud de oírle, porque estaban necesitados de Dios. Estaban necesitados de Dios, estaban necesitados de un médico. Así que me imagino esa casa de Mateo, una cantidad de enfermos ese día allí, pero había un médico. Mi pregunta es, ¿quién estaba más enfermo? ¿Los fariseos o los publicanos y pecadores? ¿Quién estaba más ciegos? Yo creo que los fariseos, ¿no? Yo creo que ellos estaban más ciegos, porque no estaban reconociendo su necesidad de un médico, no estaban reconociendo su necesidad de un salvador. Los otros sí lo estaban reconociendo, su necesidad de un salvador. Sin embargo, ellos tenían una actitud egoísta, ególatra, de superioridad. Fíjate ellos como dice la crítica. Cuando vieron esto los fariseos, ¿recuerda el versículo 9? Jesús vio a un hombre, ¿verdad? Necesitado. Fíjate cómo ven los fariseos. Dice, cuando vieron los fariseos esto, dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Ven la diferencia cómo ve uno y cómo ve otro? Uno ve necesidad, otro ve pecadores, gente de mala fama. Que Dios nos ayude. En medio de nuestras rutinas, de nuestras ceremonias, para Dios es más importante nuestro trato a los demás que todas las ofrendas y sacrificios que le podamos ofrecer a Él. Y claro que las ofrendas son importantes. Los sacrificios, claro que son importantes. ¿Qué dice Romanos 12, capítulo 1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ves las dos palabras? Misericordia y sacrificio. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos, nuestros corazones. Ese es el sacrificio que quiere Dios. No es lo que traes en tus manos, es la actitud de tu corazón lo que traes en la mano. El sacrificio que sagrada a Dios, ¿qué es? Nuestra propia vida, ofrecida a Él como un testimonio vivo, como un testimonio santo y agradable al Señor. Ese es el mejor sacrificio que le podemos ofrecer al Señor. Dice, porque ese es vuestro verdadero culto racional. Ese es el verdadero culto que tenéis que ofrecerle al Señor. Que Dios nos ayude, que abras nuestros ojos, porque a veces, hermano, por lo menos mi experiencia, entrar en esa rutina a veces nos puede cegar y hacer del mundo dos grupos, ellos y nosotros. Y no, hermanos, no son ellos y nosotros. No son ellos y nosotros. Ellos son también criaturas hechas a la imagen de Dios, con toda la dignidad que eso conlleva. Y no estamos excusando, porque Jesús, al recibirlos, dice, Jesús recibe a pecadores, no está excusando el pecado, cuidado. Él expone el pecado, lo trae a la luz, pero siempre movido para que el pecador se dé cuenta de su pecado y se arrepienta de verdad con todo corazón al Señor. ¿Recuerdan Jesús y la mujer adúltera? ¿Recuerdan esa historia? ¿Cómo esa mujer fue sorprendida en adulterio? Ninguno la pudo condenar. Dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién tiró la piedra? Había uno ahí que podía tirar la piedra y no la tiró, que era Jesús. Pero los demás dicen que todos acusados en su conciencia se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque su propia conciencia les acusaba. Pero si tú eres peor que ella, pero si lo que tú has hecho le va a tirar la piedra a ella y tú estás haciendo quizás lo mismo o peor, y todos tuvieron que irse de aquel lugar. ¿Y Jesús qué le dijo? Ni yo te condeno. Pero a veces nos quedamos con eso nada más. Ni yo te condeno. Y dejamos el versículo ahí. No, no.
ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Muestra con tu vida que ha habido un arrepentimiento sincero en tu corazón. Así que Jesús no excusa el pecado, lo trae a la luz, lo expone, pero siempre con el propósito de que la gente entienda su necesidad de Él y en arrepentimiento pueda venir delante del Señor. Así que Jesús escucha la crítica de los fariseos y a través de una parábola los médicos o los enfermos, en este caso, dice, no tienen necesidad. Los enfermos tienen necesidad de médicos, no los sanos. Porque no he venido, dice, a llamar a justos. ¿Por qué? Porque no hay ni uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos, desde el mayor hasta el menor, todos están corrompidos. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Por tanto, yo no he venido a llamar a esos porque no los hay. He venido a llamar a los que hay y lo hay en abundancia. Pecadores como tú y como yo. Que hemos recibido ese encuentro con Jesús, ese llamado de Dios. Él nos ha recibido, ha expuesto delante de nosotros nuestra necesidad y con un corazón sincero nos hemos arrepentido, hemos recibido la vida nueva de Jesús. Y ahora, dice versículo 13, la aplicación. ¿Qué mejor aplicación que esta? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que Dios nos ayude a aplicar misericordia a la gente necesitada, como nosotros y como ellos. No tengamos que Dios quite de nosotros la actitud de los fariseos, separatistas, ellos y nosotros, no. Todos somos criaturas de Dios. Lo único que aquellos que les reciben y le confiesan, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero que cuando salgamos veamos gente como Jesús, no como los fariseos. Los fariseos veían pecadores y publicanos. Jesús veía gente necesitada de médico en su alma y les ofrecía la oportunidad de cambiar. Así que vamos a hacer una breve oración, luego le damos paso a los niños para que ellos puedan compartir también lo que han aprendido. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, delante de tu palabra. Te damos gracias por tu enseñanza, Señor, gracias porque a través de ella podemos conocerte a ti mejor, podemos conocer también más cómo somos nosotros mismos y cuál debe ser nuestro trato con el prójimo. Y por eso, Señor, venimos delante de ti, hemos sido expuestos a tu luz, a tu verdad, y te pedimos en esta mañana, médico divino, sana nuestras heridas. Médico divino, perdona todos nuestros pecados. Señor, que puedas encontrar en nosotros un arrepentimiento sincero delante de ti. Estamos necesitados de ti, Jesús. Lo reconocemos en esta mañana y pedimos, Espíritu Santo, que renueve nuestras fuerzas en ti, que nos ayudes a mirarte cada día como nuestro médico, el que sana, el que restaura, el que perdona. Señor, ayúdanos a aprender esta verdad, de que tú quieres misericordia y no sacrificio. Que nuestro sacrificio sea nuestra propia vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Te amamos, te bendecimos esta mañana y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.